Después de que se logra como tal la independencia de nuestro país, que fue exactamente el 7 de agosto de 1819, con la batalla de Boyacá, los españoles que habitaban esta zona huyen acá de este territorio y esta casa pues empieza a pertenecer a familias pudientes y aristocráticas de la época. Su última dueña fue la señorita Clementina Pereira. Ella pertenecía a una familia muy pudiente acá del municipio del Socorro. Ella fallece y hereda esta casa a la iglesia. Ahí es cuando el doctor Horacio Rodríguez Plata en el año de 1954 la adquiere para iniciar con el museo y abre sus puertas el 13 de mayo de 1957 y es declarado monumento nacional en el año de 1971. Cabe recalcar que este es el primer museo que se funda en Colombia. En este momento nos encontramos en el salón en homenaje al capitán José Antonio Galán Zorro, mártir de la Revolución Comunera, oriundo del municipio de Charalá. Tenemos en este espacio un documento muy importante que es la sentencia de muerte del capitán José Antonio Galán y de sus compañeros de lucha, el señor Manuel Ortiz, Isidro Molina y Lorenzo Alcantús. En esta sentencia de muerte dice que el capitán José Antonio Galán tenía que ser ahorcado, decapitado, descuartizado y su tronco incinerado. Después su cabeza, sus brazos y sus piernas tenían que ser llevados a los pueblos donde mayor auge tuvo su revolución. Es por eso que acá el municipio del Socorro extravió su brazo derecho. Su brazo izquierdo es llevado hasta el municipio de San Gil, su pierna derecha hasta el municipio de Charalá, donde él es oriundo, su pierna izquierda hasta el municipio de Mogotes, y la cabeza del capitán José Antonio Galán es llevada hasta el municipio de Guaudas, Cundinamarca. Allí levantan un obelisco en homenaje al capitán José Antonio Galán, que fue inaugurado en el año de 1957. Tenemos acá también una fotografía del monumento que está en el parque principal en homenaje al capitán José Antonio Galán Zorro. Este monumento fue hecho por el maestro Óscar Rodríguez Naranjo, un pintor y escultor acá del municipio del Socorro. Tenemos una fotografía del taller del maestro Óscar Rodríguez Naranjo en la elaboración de este monumento. Este monumento fue inaugurado acá en el municipio del Socorro en el año de 1953. Y una frase muy célebre que utilizaba el capitán José Antonio Galán Zorro, que dice: en nombre de Dios, de mis mayores y de la libertad, ni un paso atrás, siempre adelante. Palabras del capitán José Antonio Galán. Tenemos acá un documento muy importante, que es la carta firmada por el señor Lucas González, dando aviso a Santa Fe de Bogotá, pues que efectivamente María Antonia Santos Plata había sido fusilada acá en el municipio del Socorro el 28 de julio de 1819 en el cadalso, en el parque principal, a las 10:30 de la mañana. Este es un escrito original de la época. Tenemos acá una fotografía de un monumento que se encontraba en el parque principal acá en el municipio del Socorro. Este monumento fue inaugurado en el año de 1923, en el cual estaba María Antonia Santos Plata en la parte de arriba, en la parte inferior el señor Manuel Ortiz, Isidro Molina y Lorenzo Alcantús. Lastimosamente, pues este monumento es mandado a demoler por un alcalde de la época, aduciendo que le impedía la vista al parque. Este señor pues toma la decisión de demoler este monumento. De él solo se conserva el busto que tenemos acá de María Antonia Santos Plata. Tenemos acá un documento muy importante, esta es la Real Cédula. Aquí venía el impuesto de Barlovento, que decía que los pobres deberían pagar 1 peso de impuesto y los ricos pagarían 2 pesos de impuesto. Esto para ayudar con la guerra de Barlovento. Este documento fue hecho en el año de 1780 y venía directamente traído desde España. Es un óleo que hace representación al momento de la Revolución Comunera, que se inicia acá en el municipio del Socorro el 16 de marzo de 1781 en cabeza de Manuela Beltrán, pues ella es la que rasga y pisotea el edicto impuesto por los españoles. Tenemos acá el acta de independencia de nuestro municipio del Socorro, que fue firmada el 10 de julio de 1810. Acá en el Socorro la independencia se firma 10 días antes. Llegamos acá al Salón de la República, tenemos un óleo del general Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes, oriundo de Villa de Rosario, norte de Santander. A los costados en la pared tenemos escritos originales con la firma del general Francisco de Paula Santander. Tenemos acá el mapa de la Gran Colombia. Este es el sueño que tenía el libertador Simón Bolívar de unir los 5 países que él libertó en uno solo, que fueron Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Tenemos acá otro documento muy importante que cuenta el Museo Casa de la Cultura del Socorro. Esta es la ley fundamental de la Unión de los Pueblos. En este documento se separan las ramas del poder en nuestro país, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Este documento fue hecho en el año de 1821 y es el documento original. Tenemos acá un busto del señor Manuel Plata Suero, fundador de la Universidad Nacional de Colombia, de la Academia Nacional de Medicina, también pionero en traer las primeras ambulancias a nuestro país, oriundo acá del municipio del Socorro. Nace en el año de 1823 y fallece en Villeta, Cundinamarca, en el año de 1899.
Acá la primera caricatura que fue hecha en Colombia fue hecha en el año de 1875 por el señor Manuel Urdaneta. En esta plasma la lucha política entre el señor Rafael Núñez y el señor Alquileo Parra por la presidencia de nuestro país. Tenemos acá un escudo, una parte de él está hecho en hilo de oro, Estados Unidos de Colombia, Estado soberano de Santander. En ese tiempo pues el departamento de Santander pertenecía a uno de estos 9 estados. Esto fue después de 1861 cuando nace Estados Unidos de Colombia. Tenemos este periódico que está hecho completamente a mano, fue hecho en el año de 1900 y se llama El Rastillo. Tenemos acá un sofá que era muy utilizado en esa época. Ellos pues solían mandar a tallar servientes, para ellos significaba poder y riqueza. Estos pues eran los muebles que ellos utilizaban en esa época. Llegamos al oratorio, aquí vamos a encontrar diferentes escritos religiosos que datan del año 1600, 1700, 1800 y principios de 1900. Todos estos documentos que vamos a encontrar son escritos originales de la época. También tenemos un misal que está completamente escrito en latín. En Colombia pues hasta el año de 1961 las misas se pronunciaban en latín. Tenemos acá diferentes misales que datan del año 1600, 1700 y 1800, pues en estos misales venían las lecturas que se tenían que pronunciar en cada liturgia. Llegamos al salón en homenaje al maestro José Alejandro Morales. Acá podemos observar diferentes fotografías del maestro con personalidades ilustres de la época. El maestro José Alejandro Morales es el personaje más sobresaliente acá del municipio del Socorro. Él nace en nuestro municipio el 19 de marzo de 1913 y fallece en Bogotá el 22 de septiembre de 1978. Compositor de más de 500 canciones, entre ellas Pueblito Viejo, una canción que ha sido traducida a más de 17 idiomas. Acá en el municipio del Socorro, cada año se le rinde tributo al maestro con el concurso de la canción inédita. Esto se hace finalizando el mes de septiembre. Vienen intérpretes de todo el país a rendirle tributo al maestro. Tenemos un disco de platino que fue otorgado al maestro José Alejandro Morales por su composición de Campesina Santanderiana, la cédula personal del maestro José Alejandro Morales y una carta que el maestro escribe aclarando que la canción Pueblito Viejo fue inspirada por el Socorro y para el Socorro, ciudad a la que él tanto amó y tanto le debe, ciudad que lo enseñó a ser recto, grato y señor. También tenemos la Cruz de Boyacá o la Orden de Boyacá que fue impuesta al maestro José Alejandro Morales por el gobierno nacional, es la máxima condecoración que se le puede dar a un colombiano. Tenemos acá el primer teléfono que extrajo al municipio del Socorro a principios de 1900. Este teléfono viene de una empresa norteamericana, estaba completamente fabricado en hierro y funcionaba a manivela. Se daba manivela, por acá se escuchaba y por acá se hablaba. La llamada era transmitida a una operadora y ella pasaba la llamada al lugar de destino con clavijero. En ese tiempo pues las comunicaciones en nuestro país funcionaban de esa manera. Llegamos al salón en homenaje al libertador Simón Bolívar. Tenemos diferentes cuadros del libertador, estas son copias de las originales. Se dice que los que más se asemejan a cómo era el libertador físicamente son los hechos por el señor José María Espinosa, amigo personal del libertador. Este señor José María Espinosa fue el que lo retrató en toda la batalla independentista. Se dice que el libertador Simón Bolívar tenía una estatura aproximadamente de 1,50, era de cabello ondulado, era muy delgado, no era tan bien parecido físicamente. Él tenía los pies torcidos, lo que conocemos vulgarmente como cascorbo, y lo apodaban culo de hierro. Se dice que él cabalgó más de 141.000 kilómetros en toda su batalla independentista. Tenemos acá un escrito muy importante, es una carta que el libertador Simón Bolívar le hace a las mujeres del municipio del Socorro el 24 de febrero de 1820.
donde las felicita, las exalta por su participación, por su entrega a la independencia de nuestro país. El año pasado se cumplieron 200 años de este escrito. Tenemos también unas palabras que el libertador Simón Bolívar le escribe al general Francisco de Paula Santander y las respuestas que dan las damas del municipio el 25 de febrero de 1820 a la carta del libertador Simón Bolívar. Llegamos acá a una cocina de la época, la cocina siempre ha funcionado en este espacio. Podemos observar diferentes recipientes, utensilios de esa época, vasijas hechas en barro, los fogones los armaban con rocas, también tenemos planchas a carbón, sartenes en cobre, recipientes hechos en bronce, las famosas chinas para llevar el fuego, los tejos que utilizaban para asar las arepas y tenemos el famoso zarzo que era utilizado para guardar los alimentos. Lo colgaban de la viga más alta, en la parte de arriba le colocaban una capucha, esta capucha era engrasada para evitar que los roedores bajaran a comerse los alimentos. Por eso es que hay un dicho en Colombia que dice que si es caído del zarzo o se cayó del zarzo, pues hacen alusión a esto. Tenemos el mausoleo del maestro José Alejandro Morales, descansan acá sus restos. Él nace acá en el municipio del Socorro el 19 de marzo de 1913 y fallece en Bogotá el 22 de septiembre de 1978 y sus restos descansan acá. Tenemos acá la réplica del primer acueducto que existió acá en el municipio del Socorro. Este acueducto pues estaba construido en arcos romanos, funcionaba por gravedad. Venía una quebrada que queda en la parte alta del municipio, que se llama la quebrada Majavita. Tenía una distancia aproximadamente de 2500 metros, 2,5 kilómetros y pasaba por toda la antigua calle Real, que es la calle que pasa frente al museo. Llegaba hasta el parque principal y ahí las mujeres se reunían a lavar la ropa y a llevar agua a sus hogares, que lo hacían por medio de estas mollas o múcuras que eran transportadas a hombro de mula. Tenemos también acá un rollo de piedra o cepo que se encontraba ubicado en el parque acá del municipio del Socorro. Era utilizado como medio de tortura por los españoles. Encadenaban a las personas utilizando estos grilletes, como podemos ver en la representación. Los azotaban y los dejaban ahí hasta morir. Esto con el fin pues de que las personas que transitaran por el parque principal observaran y tomaran escarmiento de qué les sucedería si se levantaran contra el yugo español. Era otra forma más de reprimir al pueblo en esa época. Esta casa tiene aproximadamente 300 años de antigüedad, fue sede del gobierno español. Su último gobernante español que la habitó fue el señor Lucas González, que era el gobernante español para esta provincia. Pues a esta casa nunca se le han hecho reformas, permanece tal y como era de la época, tiene mucha arquitectura española y fue declarada Monumento Nacional en el año de 1971.